cómo debemos considerar los ministros de Cristo, como ya nuestros hermanos John y Eddie han orado acerca de los verdaderos requisitos o cómo la iglesia debe ver sus pastores, sus líderes. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 5. Mi versión de la Biblia de las Américas es un poco diferente, quizás la de ustedes. Dice así: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes del tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, en la semana pasada hemos cuestionado acerca de nuestra cosmovisión de mundo. Hemos estado hablando de cómo o de cuánta influencia la sabiduría secular tiene impactado nuestras vidas diarias, al tomar decisiones, al enseñar a las personas o cómo nos movemos, cómo hablamos en este mundo. Somos afectados por una sabiduría que no viene de lo alto, sino la sabiduría de este mundo, una sabiduría secular, como podemos hablar. Y hemos preguntado cuánta sabiduría estamos mezclando con la sabiduría de Dios. ¿Cuánta sabiduría mezclamos en la palabra de Dios para edificar, construir la iglesia de Cristo? Nosotros no solo estamos empleando la sabiduría del mundo para vivir, sino que también usamos la sabiduría secular para construir el templo santo de Dios. Pero hoy la pregunta también tiene que ver con nuestra cosmovisión. La pregunta tiene que ver, está en la misma línea y usamos a veces los mismos lentes del mundo que valoran, que consideran, que evalúan las personas, y usamos estas mismas gafas, digamos así, para leer y para entender cómo evaluamos o consideramos nuestros líderes. Los líderes que se pongan aquí delante. Empezamos a comparar la vida de ellos con la vida de los hombres del mundo. A veces comparamos un pastor con una actriz o un actor. A veces comparamos un pastor o un líder de la iglesia como un político, como un hombre que necesita tener elocuencia, porque si no, nadie va a querer venir, estar una hora escuchando a alguien que no es tan, vamos a decir, animador, no dice tantas palabras que llenan mi ego, que me hacen ser importantes, sino escuchar a alguien que dice que yo soy un pecador, que necesito de gracia, de misericordia, que tengo que ser humilde delante del Señor. No es un mensaje tan apropiado para nuestros días. No es diferente de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En realidad, lo que podemos ver y lo que hemos hablado, cuando una iglesia está llena de hombres ambiciosos para demostrar su poder, su habilidad retórica para atraer a la gente, para conquistar el mundo ahí afuera, con sus filosofías, con su forma de hablar, entonces lo que pasa dentro de esta iglesia son divisiones, porque ni todos estarán de acuerdo o estarán evaluando a aquel líder de acuerdo a lo que le parece.
mira, este líder no es tan bueno y yo tengo un líder que es mejor. Él es más elocuente, él sabe hablar de una manera diferente y conquista los oídos de las personas. No es difícil estar sentado una hora, pero otro líder es muy difícil escucharle. Entonces, lo que vemos es dentro de la iglesia la arrogancia, no solamente de la iglesia, pero de los propios líderes. Los hombres que estaban adelante de esta congregación estaban arrogantemente infatuados. Eran hombres que considerabanse a sí mismos en una condición espiritual elevada, en una condición superior a los otros hermanos, gloriándose en ellos mismos con una actitud no solamente de vanagloria, de exaltarse, de enorgullecerse, sino de competitividad. Estos hombres no solo predicaban el evangelio para edificar la iglesia, sino para competir entre ellos. Imagínense usar el púlpito para competir quién tiene la mejor elocuencia, la mejor forma de hablar. Imagínense grupos de personas aliadas a líderes competitivos. Estas personas también dentro de la iglesia empiezan a ser competitivas. Y Pablo nos va a mostrar que esta competición no proviene del evangelio. Esta competición es abandonar la cruz de Cristo. Esta competición es abandonar y negar el mismo evangelio. Pablo va a decir que la sabiduría de este mundo, por esto la sabiduría de este mundo es necedad, es locura delante de Dios, porque menosprecia a Dios mismo. El evangelio, hermanos, la doctrina del evangelio, la dimensión, la profundidad, la grandeza del evangelio, coloca a todos los creyentes a un mismo nivel de identificación, no uno con el otro, sino con Cristo. Por eso hemos escuchado la semana pasada lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, lo que esta iglesia de los Corintios estaban elevando era una teología del triunfalismo que superaba la teología de la cruz. El triunfalismo niega la teología de la cruz, que es la teología de la humillación. Estos hombres se jactaban de su conocimiento mientras destruían la unidad de la iglesia. Se jactaban que conocían de Dios y predicaban acerca de Dios. No estamos hablando de hombres que predicaban acerca de derecha o izquierda o partidos políticos. Estaban predicando acerca de Dios, lo que Dios hizo en el mundo para salvar a las personas. Pero mientras predicaban para salvar a las personas, estaban dividiendo por su forma de ser. Hermanos, la teología de la cruz en la mente de los seres humanos, de la mente de los cristianos, no exalta al hombre. Pero al contrario, pone al ser humano en el lugar que debe estar, que es debajo de la cruz, humillado, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Pero en la cruz también, cuando entendemos lo que vimos semana pasada, no nos engañaremos pensando que somos superiores, pensando que estamos en el camino correcto, sino que entendemos, y cuando entendemos que tenemos todas las cosas, los cristianos tienen todas las cosas en Cristo Jesús, que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios, sino que fuimos enriquecidos y todas las cosas, Pablo va a decir que hasta la muerte, hasta la vida, hasta el futuro, el presente nos ayudan a crecer a la imagen de Jesús. Y cuando entendemos que todas las cosas que Pablo ha dicho nos ayudan para librarnos o dar libertad para el cristiano vivir en este mundo con una conciencia diferente, con una forma de ver el mundo diferente. Lutero va a decir en su tratado La libertad del cristiano, cada cristiano es por fe tan exaltado sobre todas las cosas que por virtud de un poder espiritual es Señor
de todas las cosas, sin excepción. Así que nada le puede hacer ningún daño. De hecho, todas las cosas están sujetas a Él y están obligadas a servirle en la obediencia y la obtención de la salvación. Lutero él sigue diciendo en su tratado, la división de la iglesia sobre la base de la sabiduría humana o en el nombre de los mensajeros del evangelio es una tontería a la luz de las riquezas que Cristo pone a disposición de los creyentes. Si tenemos todas las cosas y en Cristo somos iguales, enriquecidos, Cristo no ha enriquecido más los pastores que a los miembros de la iglesia. Cristo no ha enriquecido más a los maduros que a los débiles. Cristo no ha enriquecido más a los sabios que a los tontos. Cristo ha enriquecido todos y ha puesto todos nosotros en un mismo lugar, que es su cuerpo. Y aún Cristo va a decir que el miembro más inferior en el cuerpo es el que tiene más valor. Así fueron los profetas, así fue Juan el Bautista. Por eso, hermanos, quienes dividen una congregación por cuestiones de ambición, lo que están haciendo es dividir la unidad del Espíritu. Y mayor parte, lo que están haciendo es ir en contra de Dios mismo. Si nosotros estamos dividiendo la iglesia por nuestras habilidades, dones, carismas, estamos dividiendo la iglesia de Jesucristo, en que Él unió, el que Él salvó. Lo que hemos visto semana pasada, Pablo va a decir, estás engañado. Estás andando por un camino equivocado. Por eso, hermanos, el que nos une al Señor es un solo espíritu. Y es lo que Pablo ha terminado de decir en nuestro contexto de el capítulo 3. Ni la vida, ni la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es tuyo. Y estos hombres estaban cambiándolo todo para quedarse con una parte, para quedarse con un ministro que le gustaba. Y él va a decir, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Nosotros todos somos de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo, por medio de su fiel servicio y humillación en la cruz. Él nos ha unido y nos ha puesto en su cuerpo. Pero hermanos, ¿cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos entender o considerar los líderes de la iglesia? ¿Cómo podemos mirarlos? ¿Cómo podemos considerar ellos la naturaleza de estos hombres, las marcas de estos ministros? Porque si no lo entendemos, lo que la Biblia dice de cuál es el carácter que distingue los ministros, entonces lo que vamos a hacer o adorarles o servirles de manera ciega, como la mayoría de los evangélicos están haciendo, y vamos a establecer algunas cosas ridículas, lo que hemos dicho como seguir a hombres que dicen, vende tu casa y da al pastor, y el pastor está rico y todos los hombres están empobrecidos, pero piensan estar haciendo las cosas para Dios. Pero hermanos, todos nosotros utilizamos algún tipo de criterios para determinar qué tipo de líder que nos gusta. Todos nosotros, el mundo nos está evaluando, la media, ¿no? Todos están evaluando los pastores, los líderes. Y a veces nuestra evaluación o nuestro criterio acerca de los pastores es si son exitosos, si son influentes o si son más dotados y eficaces. Si no hay números en la vida de este pastor, yo no seré el número uno. Yo quiero estar con aquel pastor que tiene muchas personas, que tiene muchas ovejas. Y es esta la verdadera centralidad, la raíz del problema que Pablo quiere atacar en el capítulo 4. Y Pablo nos va a dar directrices y normas básicas por las cuales los ministros deben ministrar y ser evaluados.
Queriendo o no, tú nos estás evaluando, todos los otros que predicamos, o los líderes de la iglesia. Y aquí vamos a ver cómo lo usas tu corazón para evaluar. Y a veces estamos evaluando de una forma mundana y no de una forma cristiana. Por eso Pablo lo que va a hacer es poner al ministro de Dios en la única perspectiva correcta, que no es la mía ni la tuya, es la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Bueno, podemos, para ayudar a ver el propósito de Dios para los siervos, vamos a ver 3 características verdaderas del ministro de Dios, de los siervos de Cristo. Primero es su identidad. ¿Cuál es la identidad de los siervos de Jesucristo? En segundo lugar, vamos a ver los requisitos para ser un siervo, un ministro de Dios, un ministro de Cristo. Y por último, entonces, cuando entendemos estas cosas, podemos evaluar. Si no lo entendemos, las 2 primeras, sus requisitos, su identidad, entonces no podemos evaluar, porque no tenemos capacidad y material y herramienta para evaluar a los pastores. Por eso, para evaluar, en primer lugar, los pastores, la función que el pastor necesita tener es, en primer lugar, una identidad. ¿Cuál es la identidad del ministro de Dios? El ministro de Cristo. Pablo va a decir que todo hombre nos considere de esta manera. Todos. Todo hombre, no solo los corintios. A nosotros 2000 años después tenemos que considerar a los siervos de Dios de esta manera. Muchos de nosotros consideramos los pastores como padres, otros consideran como los ungidos de Dios, los intocables, los otros consideran a los líderes como los únicos que tienen acceso a Dios y los hablan directamente con Dios y todo lo que quiero hacer, necesito primero pasar para el pastor, recibir su soporte, su bendición y entonces sí puedo ser bendecido. Otros ven los pastores como autoritativos y sin derecho a reproches. Otros ven los pastores como intocables, no lo puedo decir nada, no lo puedo manifestar mis dudas en cuanto a su ministerio. Y aquí vamos a entrar en un truco en el final. Pablo va a decir que no juzguéis, pero vamos a ver qué Pablo va a decir acerca de esto, acerca de juzgar o no. Pero el apóstol Pablo en el versículo 1 quiere que todos los hombres o que el hombre que lo observe conozca cómo considerarle. No como un gran entre los apóstoles, sino como un siervo, un esclavo. Y aquí, hermanos, es interesante. Pablo, el primero, identidad, la primera característica de este siervo del Señor es que él es un siervo. Él no es un amo. Él no es el dueño de la iglesia. Él no es el dueño de la iglesia. La palabra siervo en griego nos va a decir que es un hombre que está bajo los remos. Es un hombre que está en una barca, lo más bajo de una barca en la antigua Grecia, remando hasta la muerte. El hombre no tiene ningún valor. Él está remando, remando y cuando no tiene más fuerza y ha muerto, lo que hacen es tirar al mar y poner otro en el lugar. ¿Tiene algún valor? ¿Cómo podemos gloriarnos o cómo podemos exaltar a hombres que están debajo? Ni siquiera vemos. Lo único que vemos es la embarcación andando y ellos remando con todas sus fuerzas. Esto es siervo. Esta es la servidumbre que el Señor pide y demanda. Los siervos están en un nivel inferior de un barco. Son esclavos más humildes, menospreciados, despreciados de la sociedad. No son vistos. Si un líder de la iglesia es más visto que Cristo, es un hijo de Satanás. No es un hijo de Dios y no es un ministro de Dios. Aquellos que apuntan hacia sí mismos son los hijos de Satanás. Los hijos de Dios, los maestros de Dios, los ministros de Dios están debajo de una barca,
siendo esclavos. Los ministros cristianos, entonces, en primer lugar y por encima de todo, son siervos subordinados bajo la autoridad de Cristo. No hacen nada por su autoridad, no tiene ningún efectivo en decir, yo creo que debemos hacer esto. No, tú no crees, debemos hacer lo que dicen las Escrituras, someter a las Escrituras y obedecer. En todo están subordinados y sometidos al Señor, a Cristo. No pueden servir correctamente a los hombres si no sirven correctamente a Cristo, el Señor. Si no son siervos, si no son esclavos de Cristo, no pueden liderar la iglesia del Señor Jesucristo. No pueden servir correctamente a menos que vean a sí mismo de una manera correcta como esclavos. Y Pablo va a decir que estos esclavos, estos siervos, están rendidos a cargo de alguien. Alguien los controla. Y hermanos, es interesante que Pablo en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15, versículo 5, él va a decir que somos siervos por medio de lo cual venisteis a creer. Y él usa en esta misma palabra, él usa diácono, que es un asistente, un ayudante del Señor Jesucristo. Pero aquí lo que él está diciendo es poner un cargo aún más bajo que diácono. Así que los diáconos de aquí de la iglesia no están por debajo del pastor. El pastor está debajo aún de los diáconos. Si los diáconos son servidores es porque ven los pastores sirviendo aún más. Esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Es un hombre que es forzado a remar bajo su rey. Él no tiene rango, él no tiene clase, él no tiene ninguna virtud que le expone como bueno, sino que está por debajo, remando y haciendo la embarcación andar. Pablo nos va a decir que él tiene el trabajo más duro, el castigo más cruel, el menor precio en general, la existencia más despreciada de todos son los de los pastores, porque son esclavos. Y Pablo en 2 de Corintios, en capítulo 6, puedes leer en casa, y él va a describir que ciertos detalles, cómo es la vida de estos ministros. Estos ministros pueden esperar aflicción, dificultades, angustias, golpes, encarcelamientos, agitación, insomnia, hambre, desnudez. Ellos enfrentarán todo para que la embarcación siga llevando. Los pastores de Cristo son esclavos de Cristo para que la embarcación, para que el cuerpo de Cristo siga andando. Y los ministros de Dios no pueden depender entonces de la apariencia ni de las perspectivas de los demás. Porque no estamos para ayudar o simplemente obedecer a los que los hombres quieren o las expectativas que la iglesia quiere de nosotros. Estamos para sujetarnos a un amo, a un Señor. Por eso Pedro nos va a decir que todos fueron llamados por Cristo para imitarlos, porque Cristo sufrió por ustedes, dando ejemplos para que sigan sus pasos. ¿Cómo fueron los pasos del Señor Jesucristo? Bueno, si tú lees Isaías, los vas a ver que el siervo sufriente, Isaías profetiza acerca de nuestro Salvador como un siervo sufriente, como un ministerio humilde que no se manifestaría con grandiosidad. El siervo de Jesús o el servicio de Jesús sería hecho en la suprema dimensión, en la entrega, viviendo literalmente como un siervo, haciéndose semejante a los hombres, como dice Filipenses. El servicio estaba enraizado en la alma de Jesús. Como indican sus palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En Mateo capítulo 20, la fidelidad
de Jesús no era buscar su gloria, era dar la gloria al Padre. La lealtad de Jesús fue completa y perfecta hacia su Padre. El servicio era el objetivo supremo de Jesús. Su alimento, su comida era hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 5 de Juan, 5 y 6, y su objetivo era el servicio pleno. La obra de Jesús era la entrega total de su propia vida por las ovejas. Como hemos leído en Juan capítulo 10, el verdadero pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Si nuestro principal, el príncipe de los pastores, ha hecho esto, él requiere que sus seguidores lo hagan lo mismo y debe empezar ¿por quién? ¿Por los nuevos creyentes o por los pastores? Por los pastores. Porque si el pastor no es un esclavo, lo que vamos a tener son una congregación llena de amos. Es mejor tener una congregación llena de esclavos porque todos van a servir y nadie va a querer mandar. Todos estarán sujetos a un mismo Señor y lo único que va a mandar es Cristo. Y todos nosotros nos subordinamos a Él. Por eso seguir a Cristo como líder de la iglesia demanda lo mismo, un servicio como siervo incondicional a Él mismo, porque Él nos compró, porque Él nos salvó. Pero la identidad del pastor, del ministro, no es solamente siervo, un esclavo, sino aquí aumentamos de nivel, pasamos a ser o pasaron a ser administradores, mayordomos de los misterios de Dios, de los misterios del Señor. Y aquí hay algo interesante. Estos esclavos de la clase más baja ahora son mayordomos para supervisar la propiedad del campo, la viña, las finanzas, la comida en la casa de Dios. Dios lo ha puesto los siervos para supervisar su propiedad. Y Pedro nos va a decir que deben ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y mayordomos, hermanos, significa ser administradores. Administradores que Lucas capítulo 12 nos va a decir quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé sus raciones. ¿Quién es el mayordomo que Dios va a poner sobre su casa? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Son sus líderes. Pablo lo va a decir que la característica de un pastor, de un supervisor, en Tito capítulo 1, es que el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Y qué hace un administrador de Dios? No es obstinado, no es iracundo, no es dado a la bebida, ni pendenciero, ni tampoco amante de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque Él está administrando la casa del Señor. Es Él que administra los recursos de Dios en la casa del Señor. Por eso los administradores, ellos distribuyen, gestionan y ellos dan deliberadamente a las personas lo que han administrado. Entonces ellos están alimentando la casa del Señor. Es un gerente, un esclavo que administra con responsabilidad la propiedad o el patrimonio de la cabeza como cabeza de una familia. El dueño de esta casa, de esta propiedad, ha dado a los pastores, a los ministros, para administrar esta casa hasta que el amo regrese. Estamos en administración temporal hasta que nuestro Señor regrese. Y hermanos, con un ejemplo de esto, si no sé si ustedes han visto una serie que se llama Downton Abbey. Y ahí es una serie dramática de la televisión británica en los años 1910, que habla de la familia aristocrática y todos sus sirvientes que trabajaban para él, cómo le cuidaban, cómo servían. Y el mayordomo de esta casa, de esta familia, se llamaba Charles Carson.
Y él era el mayordomo jefe, encargado de las despensas, el comedor, de la bodega, el equipo de los hombres, todo en aquella casa dependía de él. En todo el palacio dependía de este hombre. Él necesitaba ser soltero, sin distracciones y tentaciones de su propia familia, y necesitaba ser enteramente integrado a su trabajo. No debería haber distracción en su vida. Y aquí me acuerdo, hermanos, cuando primeramente conocí al hermano Paul en una charla en Perú, y él dijo a todos nosotros, todos los hombres pueden hacer muchas cosas, pero si ustedes quieren ser siervos de Dios, ustedes no pueden. La única meta de ustedes es servir la casa del Señor. No puede haber distracciones. Porque si hay distracción del siervo del Señor, ya no va a poder repartir los alimentos correctos en la casa del Señor. Ya no va a poder cuidar de todo lo que se necesita, de todas las responsabilidades que un ministro necesita repartir. No va a cuidar de la alimentación, no va a cuidar de la casa, de la limpieza, no va a cuidar de todas las cosas que está pasando, no va a supervisar la casa de la forma como Dios lo ha demandado. Por eso, hermanos, un siervo, un esclavo es un buen administrador, porque es esclavo. Él no es el dueño, él sabe que yo estoy cuidando algo de alguien, no es mío. Mira, si Paul Washer me presta su coche, yo seguramente voy a conducir diferente que conduzco el mío, porque es su coche. Y más que todo, es mi jefe. Si yo lo rompo su coche, seguramente él me pone en la calle. Primero que no voy a poder pagar su coche, ¿no? Porque la mantenimiento será muy caro. Pero ¿cómo es cuidar la iglesia del Señor? De la casa, de los hijos. Imagínense el trabajo de Jesús de ir a dar su vida y rescatar las ovejas, y me pone delante de mí y yo no lo cuido como Él la demanda, como Él requiere. Por eso los maestros le requieren administrar. ¿Qué es lo que administran? Los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Bueno, es el evangelio mismo. Los misterios que el Señor dice es la revelación del evangelio por medio del Espíritu Santo, que fue confiada primeramente a los apóstoles y enseguida a todos los administradores que representan a los líderes en la iglesia. Estos son los secretos divinos, están a nuestro cargo. Lo que estaba oculto, ahora lo que tenemos que hacer es revelar a todos los hombres. Y para eso los administradores y esclavos deben ser hombres estudiosos de las escrituras, fieles que están día y noche leyendo su palabra. Aunque tengo que aprender griego, hebreo o lo que sea, tengo que aprender porque tengo que preparar este alimento para las ovejas. Si no, no estoy siendo un buen administrador. No puedo administrar la iglesia de Dios como yo administro una tienda de Nike. No es lo mismo. Yo no seré cargado para toda la eternidad. Por eso, un buen siervo del Señor gasta o dedica su tiempo para velar por la buena marcha de la casa y de los negocios de Jesucristo. Él está estudiando las escrituras para dispensar, para proveer todo lo que la palabra de Dios requiere, demanda en la casa del Señor, para que las cosas vayan bien. Recuerden que el esclavo está remando. ¿Cómo el ministro rema? Estudiando las escrituras y predicando conforme su palabra. Hermanos, Pablo, él va a decir en Hechos capítulo 20, bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera inútil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Pablo ha declarado todo el propósito de Dios. Mientras somos administradores, esclavos de Jesucristo, debemos declarar todo el propósito de Dios para la iglesia. Y esto, hermanos, nos requiere estudiar.
requiere a nosotros una mente bíblica, lo que Pablo dijo a Timoteo, que debería esforzarse para predicar las escrituras. Ahora, hermanos, tu responsabilidad es reconocer, es leer las escrituras para saber si lo que yo estoy predicando proviene de la palabra. No es que solo los líderes van a estudiar, nosotros entrenamos a ustedes para que ustedes lean las escrituras y sepan lo que estamos hablando, el lenguaje que estamos diciendo. La responsabilidad es mutua. Tú también eres responsable de leer tu Biblia, de escudriñar las escrituras para ver que lo que estamos diciendo aquí no es una tontería, no es cosa de mi corazón. Hermanos, considera lo que estamos hablando, el idioma que hablamos, cuáles son las palabras. Tú tienes una gran responsabilidad. La gente dice, bueno, los pastores me robaron. No, robaron porque tú fuiste tonto. No estudiaste las escrituras. Estuviste esperando todo bajar de los pastores. Infelizmente, hermanos, hay muchos hermanos en la iglesia que están sentados en sus sofás, no están leyendo la Biblia y llegan aquí y dicen, no creo que es bíblico lo que dijo. ¿Cómo sabes? Si tú no estás leyendo, si tú no dedicas tiempo. Por eso, escucha cómo los pastores deben ser. Miden las escrituras, los requisitos, la identidad, ser un siervo, un administrador de Dios. No es ser una estrella, no es tener éxito, es ser un siervo del Señor, es ser un servidor de Cristo, es ser humilde, es pertenecer a Jesucristo para administrar su casa. Y ustedes deben reconocer a estos hombres, deben reconocer a hombres que son así. Quizás, amigo, amiga que está aquí, que no eres un creyente, aún no has depositado la fe en Cristo, ¿cómo ves a los líderes de las iglesias? Quizás lo ven a ellos, ¿no? Y consideran a ellos un peligro. Hombres que solo quieren dinero, que solo quieren engañar a las personas. Quizás aquí hay dos cosas que debes hacer primeramente. Humillarte delante de Cristo, reconocer que solo hay un Señor en la iglesia y Él se llama Jesucristo. Él ha muerto por nuestros pecados, Él ha resucitado el tercer día y Él te demanda que debes arrepentirte de tus pecados. Y en segundo lugar, debes leer las escrituras para evaluar a quién te vas a someter, a quién serán los hombres que administrarán para tu vida los secretos del Evangelio. Pero en segundo lugar, hermanos, el Evangelio, lo que Pablo está diciendo, aquí estos ministros exigen, hay una exigencia de estos siervos administradores. Estos hombres necesitan ser fieles. Estos hombres no pueden ser de doble ánimos. Estos hombres no pueden ser infantiles, inmaduros. Estos hombres no pueden ser personas que hacen el trabajo a las medias. Ellos deben ser dignos de confianza. Ellos son individuos en que tú puedes depositar tu confianza, porque Dios que lo has puesto a ellos como ministros, confía en ellos. No por su elocuencia, sino por su fidelidad a la palabra del Señor, a los requisitos que el Señor quiere. Porque el Señor dice, lo que Dios requiere de sus servidores no es elocuencia, ni sabiduría, ni ambición, ni éxito, que son nuestros requisitos más naturales, sino fidelidad con lo que se ha confiado. Los ministros necesitan ser fieles a la palabra del Señor, entregando la palabra del Señor con fidelidad. La fidelidad cuenta más que el talento, dice John MacArthur, que la personalidad, que la eficiencia, que el liderazgo, incluso que el éxito. El Señor nos va a decir en aquel último día, hiciste bien, buen siervo y fiel. Es la mayordomía
delante del Señor. Y lo que Pablo va a decir, que lo que importa a él en el siguiente paso es ser aprobado delante de Dios y no delante de los hombres, porque vivimos delante de Dios. Hermanos, y lo que muchos están haciendo hoy día es que no son fieles a la palabra, sino que muchos líderes, ministros están vendiendo la palabra de Dios. Ellos abaratan el evangelio, ellos disminuyen la Biblia y ellos hacen más apetecible la verdad de Dios para que el mundo pueda abrazar. Ellos hacen de esencia la verdad en mentira. John MacArthur, él va a decir, la Biblia no es un depósito de textos de prueba para las opiniones de los hombres, es el depósito de la verdad de Dios, de la cual el ministro de Dios es un administrador. Su preocupación no debe ser de complacer a sus oyentes o dispensar sus propios puntos de vista, sino procurar presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. La palabra de verdad. Hermanos, el líder, como dice 2 Timoteo, capítulo 2, 5, 15, es un hombre que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermanos, ¿te gustaría hacer una cirugía en el corazón con un cirujano que no maneja bien el bisturí? ¿Te darías tu corazón para que yo cambiara él por otro corazón? Yo que no tengo ni idea de cómo hacer. Es lo mismo, tú estás entregando tu vida y debes reconocer quién es el hombre a lo cual está ahí manejando la verdad de Dios como un bisturí. Si yo manejo de forma infiel la palabra de Dios, yo puedo matar a ustedes. Yo puedo ver un camino que es el camino de la destrucción. Puedo hacer daño para vuestras vidas, pero el verdadero siervo del Señor sabe manejar. Él no trabaja por dinero. Él no es un hombre, como dice ahí en Juan capítulo 10, que él trabaja solamente por dinero, pero cuando ve las ovejas perdidas, él huye. Cuando ve el lobo viniendo, él huye, deja a las ovejas sufrir. No, nosotros no somos de estos. Debemos ser fieles y deben, hermanos, ustedes ver también la fidelidad de los pastores, de los líderes, otra vez. Pero ¿cómo evaluamos en el último punto nuestro, en el capítulo 4, el versículo 3 y 4, la evaluación del ministro? Y aquí va a tener dos puntos, hermanos. A veces las personas van a usar este texto, principalmente los pastores, no juzguen, no juzguen los pastores, no lo pueden tocar. No es esto lo que Pablo quiere decir, porque él mismo, él ha evaluado y ha criticado el ministerio de Pedro y Antioquía en Gálatas capítulo 2. En otros contextos, él mismo, Pablo, en 2 de Corintios, él juzgó a algunos de los falsos maestros que estaban allí. Lo que Pablo va a decir, y en 1 Timoteo capítulo 5, 19 al 21, él va a decir, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndalos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces no es que el pastor o los líderes no van a ser juzgados, sí serán juzgados. Ahora, ¿qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí de estos hermanos en Corinto? Lo que él está diciendo es que estos hermanos estaban indagando la forma como Pablo conduce de una manera como un jurado humano. Ellos estaban indagando no la eficiencia de Pablo, sino las intenciones del apóstol. Y esto el apóstol Pablo va a decir que él, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. Con una iglesia inflada por el orgullo, que querían ver solo lo que era eficaz al lado, ¿no?, de afuera, la capacidad del hombre. Pablo va a decir, yo no estoy preocupado con lo que ustedes van a decir, con el juicio de ustedes.
porque yo trabajo como siervo y administrador de la casa del Señor. Por eso Pablo, él mismo, en cuanto a mí, su evaluación, es decir, yo es de poca importancia que sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, Pablo va a decir, ni a mí mismo me juzgo a mí, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por esto estoy sin culpa. Pablo va a decir, ni yo, ni mi conciencia me acusa, pero ni yo puedo entender lo más profundo de mis pensamientos. Ni mismo yo puedo evaluarme de forma correcta. Por eso no voy a salir lanzando juicios a las personas de las intenciones de sus corazones. No estamos aquí, hermanos, para juzgar la intención de aquellos que están ministrando. ¿Por qué? Porque el ministro fiel, maduro, no confía en su propio juicio, porque él confía en el juicio de Dios. Él sabe que él está debajo del juicio extraordinario, perfecto, completo, que es de Jesucristo. Lo que está en la mente de Pablo es que el único juicio que cuenta es el juicio escatológico final administrado por Cristo. Esto es lo que cuenta. Pablo renuncia incluso a evaluarse su rendimiento como mayordomo, no porque él tenía la intención de que no pecara. Pablo no está diciendo que era perfecto, sino que él está diciendo que Dios sabe la intención que yo trabajo. Dios sabe con qué intención, qué motivos yo trabajo. Por eso, hermanos, a veces nuestra evaluación personal de nuestra labor carece de importancia a la luz de lo que realmente cuenta, que es responder delante del juicio de Dios. Es en aquel último día tendremos que responder. Es en aquel último día. Y es lo que más importa. Es ser juzgado por Dios mismo. Y esto es lo que Pablo va a decir en el final, el versículo 5. Pues el que me juzga es el Señor. Y esto es lo que él está diciendo. Mira, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios del corazón. E entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponda. Hermanos, el juicio del siervo de Dios, el juicio final de todo tipo, la evaluación de los ministros, de los siervos, de los administradores, en su tiempo, Dios lo hará. Lo que nosotros evaluamos, juzgamos, son las prácticas, son los pecados que podemos ver de los pastores, pero no podemos juzgar la intención. Este predicó para mí, la intención era castigarme, la intención era hacerme, humillarme delante de las demás personas. Hermanos, todos los juicios humanos no solo carecen de la perspectiva omnipotente de Dios, sino que además son prematuros. Nosotros estamos juzgando antes del tiempo, antes que el Señor venga. Y estas cosas, hermanas, ocultas, ningún juicio o ningún juez puede juzgar. Solo Dios puede ver la fidelidad interna del corazón de los ministros de Dios. Solo Dios puede ver lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. El salmista en el Salmo 17 va a decir, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Esta es la evaluación, esta es la oración de los ministros de Dios. Señor, evalúe mi corazón, pruébame para ver lo que hay. Hay cosas ocultas en mi corazón. Por esto, los ministros de Dios son siervos humildes que están todos los días examinando su corazón, poniéndose a prueba delante de Dios, a prueba delante de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque un día seremos recompensados según los motivos de nuestros corazones. Por
tanto, nuestro único motivo, único propósito en nuestra vida y lo que debe motivarnos es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, 31. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios. Este es el motivo que debe determinar todo lo que pensamos y hacemos. Por eso las personas que emiten un juicio fuera del tiempo, un juicio que todavía está oculto en el corazón de los hombres, lo que hace es difamar a esta persona. Quizás, como oraba nuestro hermano John, y debemos arrepentirnos si difamamos nuestros líderes, las intenciones de sus corazones. Si estamos difamando, necesitamos, hermanos, arrepentirnos y rogar al Señor y pedir a Él que Él es el juez que va a mostrar, manifestar todo lo que está oculto en las tinieblas en aquel último día. Samuel Pérez Millo, él va a decir, emitir un juicio contra otro es murmurar de él. Es un veneno que se asimila con gusto. Existe el chismoso porque siempre encuentra a alguien dispuesto al oír el chisme. La murmuración es siempre un bocado envenenado que transforma el corazón del oyente. El murmurador siempre es un hipócrita. La murmuración es un juicio de intenciones que se propaga con el mejor deseo. Sin embargo, está impregnado de la disposición de dañar a la persona a lo cual murmuro. Por tanto, el juicio correcto de una vida exige dos cosas: la manifestación de la totalidad de los hechos, incluso los que ignoramos. Para juzgar a alguien necesito reconocer la manifestación de los motivos íntimos de su voluntad, de los hechos conocidos y desconocidos, y necesitamos la expresión de las cosas hechas en las tinieblas, los deseos del corazón. Necesitamos juzgar a una persona de acuerdo a la verdad de que él está viviendo y preguntar a ella por qué te movió. Por eso, hermanos, es maravilloso entender cuando entendemos cómo debes evaluar un ministro de Dios. Es maravilloso y es algo que edifica la iglesia cuando la iglesia entiende este ministerio. Hermanos, todos los cristianos tendrán alguna recompensa en el último día, de acuerdo a lo que hemos trabajado. Por una vez que la madera, el heno y la paja se queman, solo el oro y las piedras preciosas quedarán para ser recompensados por toda la eternidad. Lo que todos nosotros queremos, todos, no solo los maestros, no solo los pastores, es que en aquel último día el Señor también diga de ti y de mí: bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has trabajado, en lo mucho te daré. La gran fuerza directriz de toda la vida es el deseo, no el intelecto, no la volición, no la emoción, sino el deseo. ¿Qué queremos? ¿Qué es que buscamos? ¿Cuál es el motivo más íntimo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos hacer en la iglesia? Piense por un motivo, si pusiéramos un DVD ahora de tu corazón, todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has hecho, todas las motivaciones de tu corazón, ¿cómo te quedarías delante de Dios? Si hoy mismo en esta tela tu vida fuera abierta delante de nuestros ojos, estoy seguro que ni siquiera estarías sentado aquí. Correrías. Todos nosotros seremos juzgados por nuestra fidelidad, por nuestro trabajo. Por esto, hermanos, lo que está en juego es la motivación del corazón, es la fidelidad de lo falso o de lo verdadero. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Cómo evalúas a veces los ministros si no evalúas tu propia vida? ¿Cómo considera la vida de los demás si no considera tu propio caminar con Cristo? ¿Cómo estás evaluando tu propia vida? ¿Estás evaluando de acuerdo a las escrituras? ¿Estás evaluando conforme al Señor o conforme al mundo? El ministerio
Los servidores son hombres humildes, siervos, administradores, que deben ser motivados su corazón por la gloria de Dios. Lo mismo los cristianos, lo mismo la iglesia, el pueblo. Y debemos todos nosotros rogar, como el salmista en el Salmo 139, examino a Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que podamos orar esta oración del salmista, evaluar las cosas como son, como Dios quiere, con humildad, como siervos, y pedir al Señor, Señor, ni yo quiero examinar mi corazón, yo quiero que tú examines para no ser avergonzado en aquel último día. Cuando Cristo regrese, yo quiero ser exaltado con Él. Yo quiero gloriarme en Cristo porque Él a su debido tiempo nos exaltará. La gloria, la exaltación no viene de la congregación. La gloria de los esclavos viene en el último día, en la libertad suprema de Jesucristo. Y por esto, hermanos, ustedes deben ayudarnos. Ustedes deben orar. El papel de la iglesia es orar por sus maestros, por sus administradores. Oren por sus líderes. Leen la palabra del Señor. Ayúdenle a remar con eficiencia, con fidelidad, que no desvirtuamos, pero que todos nosotros seamos humildes de corazón, no solo de apariencia, pero de corazón. Vamos a orar. Señor, no llegamos a comprender lo profundo de nuestros corazones. No podamos, Señor, a veces sacar cosas íntimas que hay, deseos de por qué hacemos las cosas. Y a veces juzgamos las motivaciones de nosotros, ni de los demás. Señor, juzgamos con falso juicio. Juzgamos como si fuéramos nosotros los jueces, como si los maestros y nuestros hermanos estuvieran delante de nosotros en nuestro tribunal. Señor, queremos y necesitamos tu ayuda. Necesitamos humildad. Una iglesia dividida es una iglesia orgullosa, pero una iglesia madura que quiere perseverar la unidad del Espíritu. Es una iglesia humilde que te ruega, Señor, que examine nuestro corazón, que pruébanos, que ayúdanos a nosotros, los miembros de la iglesia Vida Nueva, a ser fieles, siervos y mayordomos de tu evangelio. Que Cristo pueda ser exaltado por medio de nuestras vidas, no solamente por nuestras palabras, Señor, pero por las intenciones y el deseo de nuestro corazón. Que la humildad y el servicio sea lo que nortea las intenciones y acciones de nosotros. Señor, que nuestros líderes sean llenos de la fidelidad, sean hombres siervos, administradores de tu verdad revelada para servir a tu grey. Señor, que Cristo sea proclamado, enseñado con sabiduría, que Cristo sea presentado delante de la congregación, no solo en palabras, sino en hechos y en verdad. Ayúdanos como congregación a considerar los líderes de la iglesia y no tener un estándar equivocado de los servidores. Ayúdanos, oh Señor, a tener un concepto bíblico de aquellos que administran tu casa. Ayúdanos a evaluar con amor, no con hipocresía o murmuración. Ayúdanos, oh Señor, a trabajar con fidelidad, con alegría y a servir los unos a los otros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.